Amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a 1 de abril y damos gracias al Señor que nos da la bendición de estar en su casa de oración y usar este medio para que adoremos juntos el nombre del Señor y que ustedes puedan tener su altar familiar, su devocional familiar, ¿verdad? Y que juntos alabemos el nombre del Señor. Les invito a que hagamos una oración y nos presentemos delante del Señor. Padre de los cielos, estamos aquí, Señor, delante de tu santa y maravillosa presencia. Te damos gracias porque tú has sido bueno. Yo sé que tú guardas, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, mi Dios, en medio de las circunstancias adversas. Te agradecemos la oportunidad, Señor, de que podamos alabar tu nombre. Porque, Señor, donde quiera que estemos, podemos alabar, podemos glorificar, podemos exaltar tu nombre, ahora y para siempre, Dios de los cielos. Bendice a tu pueblo en sus hogares, que ahí donde ellos están puedan gozarse y bendecir tu nombre. Gracias te damos, Dios eterno. Amén. Amén. Dejo este lugar con nuestra hermana Nayeli, que trae la lectura ante la palabra del Señor. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en Marcos 6, vamos a estar leyendo del versículo 53 al 56. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechas, a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que les tocaban quedaban sanos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su bendita palabra. En esta hora vamos a disponernos a alabar el nombre del Señor en esta hora. Vamos a tomar ese canto que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Así el Espíritu de Dios está en cada hogar, en cada vida, en cada corazón. El Espíritu de Dios está en
Gracias, Señor. Muévete en nuestras vidas, muévete en nuestros corazones, Señor. En todo tiempo, en todo lugar, muévete en medio de los siglos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa hora. Vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en el tema ¿qué hacer en una situación de crisis? ¿Qué hacer en una situación de crisis? Y nuestra porción bíblica está basada en el libro 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 15. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te damos gracias que nos permites estar en tu casa, mi Dios, para tener un tiempo de meditación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra que se hable sea de aliento, de edificación para tu iglesia. En esos tiempos difíciles, que tú puedas traer paz al corazón de la vida de tu pueblo. Alienta, conforta, Señor, fortalece la vida de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo creo que el tema que vamos a estar meditando en esta hora es un tema muy importante. Yo creo que está muy bien para el tiempo que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? En esta época de crisis de salud. Yo creo que cuando hay crisis a veces se genera temor, angustia, y ante esta situación muchas veces la sociedad, el mundo se paraliza, ¿sí? Porque tiene aflicción. Sin embargo, también la gente llega a preguntarse, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? El pueblo del Señor piensa, no va a suceder nada contra nosotros porque somos el pueblo de Dios. Sin embargo, a través de este pasaje, en este día, quiero que analicemos los motivos del Señor, ¿verdad? Y las razones por las cuales vienen muchas veces males sobre la tierra. Así que la historia de este día se centra en el libro 2 de Crónicas, hablando de la parte de la vida del rey Salomón. El rey Salomón había estado ya un tiempo en el reino, y dice la escritura aquí en el versículo 11, en el cual inicia nuestro estudio bíblico, que terminó Salomón de edificar la casa de Dios. Salomón terminó también de edificar su casa. Salomón, Dios lo prosperó en todo lo que él había querido hacer. ¿Por qué? Porque Dios había agradado de Salomón. Cuando Salomón termina de edificar el templo del Señor, la casa del Señor, para concluir con todo esto, Salomón dedica el templo, hace la consagración, hizo un servicio y elevó una oración muy especial al Señor, que ustedes lo pueden leer en capítulo 6, 2 de Crónicas. Y como respuesta, el Señor le aparece una segunda vez a Salomón, una segunda ocasión, para decirle: Salomón, yo me he agradado de ti. Yo me he agradado de ti, Salomón. Y le dice el Señor: y he escuchado tu oración, y yo he elegido esta casa para que aquí se adore mi nombre. Yo he elegido esta casa para que aquí se honre mi nombre. Y entonces Dios habla con Salomón y pone en perspectiva
viva lo que será ser pueblo de Dios, lo que será tener a Dios en medio de ellos. ¿Sí? Miren cómo inicia el pasaje diciendo: y apareció Jehová de noche a Salomón y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para ti este lugar para casa de sacrificio. Pero miren cómo inicia el Señor en versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare langosta que consuma la tierra, o si enviase pestilencia a mi pueblo. Cuando hay situaciones de crisis, nosotros quisiéramos pensar que el pueblo del Señor está protegido, que realmente no le va a pasar nada. Dios le dice aquí a Salomón de tres cosas de las que él se sirve para afligir la tierra muchas veces. Número uno es la falta de lluvia. La falta de lluvia trae escasez, la falta de lluvia trae aflicción. A lo largo de las escrituras podemos ver distintos periodos de sequía en las que Dios no permitía que lloviese sobre la tierra con la finalidad de afligir a los pueblos. Pero dentro de los pueblos también estaba su pueblo. Dentro de los afligidos también estaba su pueblo. Entonces, cualquiera podría pensar en los tiempos de crisis: nosotros no vamos a ser afligidos. Y puede ser, pudiera ser. Pero también aquí Dios le está anticipando a Salomón que habrá ocasiones cuando las aflicciones golpeen también a su pueblo. La falta de lluvia puede golpear también a su pueblo. Lo segundo es la escasez. Si no hay lluvia, también puede ser que haya escasez, ¿verdad? Aunque aquí Dios lo nombra de forma separada. Sabemos que si no hay lluvia hay escasez, pero aquí habla el Señor de la escasez como un punto y aparte. ¿Por qué? Puede ser que haya lluvia, sí, pero el exceso de lluvia a veces hay escasez. ¿Por qué? Si se inundan los campos, las tierras de cultivo, también es malo, ¿verdad? Entonces, Dios también habla de la escasez. ¿De qué forma? De las langostas. Si yo envío las langostas que coman lo que hay en la tierra, las langostas son esos como saltamontes muy pequeñitos que llegan a un lugar y donde se asientan comen todo lo que tiene vida, toda hierba, los frutos que puedan comer, se lo comen y se levantan y dejan sin nada, sin provisión. Y entonces los seres humanos sufren por falta de alimento, hay escasez. Entonces, esto es lo segundo que dice el Señor, con lo que Él puede afligir a los hombres. Lo tercero es, dice: y si enviare pestilencia. La pestilencia o las pestes son aquellas enfermedades que golpean muy rápido a la población, a los humanos, o puede haber plaga o pestilencia entre los animales que mueran, como en el caso de los egipcios que narra el libro del Éxodo, ¿sí? O puede ser que hay plagas que golpean los cultivos también. Y a veces había ocasiones que Dios se servía de todo combinado para afligir a los pueblos, para afligir al hombre. Pero llama la atención que le dice Dios a Salomón: o si enviare pestilencia, dice, a mi pueblo. ¿Qué quiere decir? Que hay enfermedades que Dios va a permitir que incluso a su pueblo, a su iglesia, las golpeen duramente, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos que por ser hijos de Dios jamás nos golpeen nada de esto. A mí me gustaría que en medio de esta epidemia, ojalá que nadie de los que son cristianos se enfermara de este virus, y ojalá así sea. Pero también es una posibilidad hablada por Dios el hecho de que su pueblo puede sufrir los estragos
¿sí?, de la falta de provisión, del hambre o de las pestilencias. Entonces llegamos aquí a un punto donde nos tenemos que preguntar, ¿por qué Dios haría que su pueblo padezca de escasez, que su pueblo tuviese a lo mejor hambre, que su pueblo se enfermase de plagas? ¿Por qué? Y es una pregunta legítima. Bueno, Dios mismo le dice a Salomón cuál es la razón de que pudiera llegar el hambre, que pudiese llegar la peste, la falta de provisión a la vida de su pueblo. ¿Cuál es la razón? La razón está aquí, en versículo 14. Ahí está la razón y aquí mismo vamos a encontrar la respuesta. Dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son las razones? Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, si el pueblo que dice que es mi pueblo, el pueblo que dice que yo soy su Dios y que ellos son míos, dice, si humillare, si mi pueblo se humillare. La humillación es contrario a la soberbia o la altivez. La soberbia es andar de una forma en que las personas se sienten superiores a los demás. A veces se sienten superiores a causa de una situación económica buena, solvente. A veces las personas tienden a sentirse superiores por la formación académica que han logrado adquirir. Algunas personas se sienten superiores a causa de quienes son descendientes de quienes son. Otras personas se sienten superiores porque se creen más, a lo mejor más espirituales que las demás personas. Pero no importa cuál sea el motivo, la altivez y la soberbia no es agradable al Señor. Por lo tanto, si nosotros como pueblo del Señor queremos estar seguros que lo que estamos pasando queremos ser quitados de ahí, queremos ser transformados, queremos que esto se quite de nuestra vida, nosotros, hermanos, necesitamos humillarnos. La palabra del Señor, más de una ocasión, dice que el Señor a los humildes los quiere cerca, pero a los soberbios los aleja. ¿Sí? El apóstol Pedro también enseña, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Jehová, para que los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, hablando de Jesús, también dice el apóstol Pablo que él se humilló hasta lo máximo de la humillación. Entonces, Dios le dice a su pueblo que muchas veces estos males tocan su vida, tocan a su familia, a los hijos de Dios, a causa de que su pueblo anda en una situación de soberbia. Y la única manera de que su pueblo muchas veces cambie, ¿sí?, es a través de la humillación. Pero Dios propicia el terreno para la humillación, pero los que se tienen que humillar somos nosotros. Lo segundo que el Señor le dice a su pueblo es: y oraren. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, se humilla. Número uno. Lo segundo es: si oraren. Muchas veces el pueblo del Señor está carente de oración. Está carente de oración. Yo escuchaba el testimonio en una enseñanza del pastor David Wilkerson, que ya está con el Señor, y decía que en una ocasión un pastor de una iglesia importante, próspera económicamente,
con una membresía de algunos miles de personas. Le comentó, porque predicó, le invitó a él a predicar en su iglesia y le invitó luego a un tiempo de convivencia y decía su esposa, diga al pastor, ¿qué cosa? Dice, no hermano, es que fíjese que lo que usted hablaba en la predicación es verdad acerca de la comunión con Dios. Yo tiene un año que no oro. O sea, sí hacía la labor de la iglesia, sí trabajaba, seguramente dirigía un momento de oración en el templo, en la congregación, oraba por algunas necesidades, pero su oración personal no estaba siendo buena, ¿verdad? Entonces Dios algo que quiere de su pueblo es oración, pero oración del corazón, oración con conciencia, oración con convicción, no una oración superficial, momentánea, ¿sí? Sin sustancia. Entonces lo segundo que quiere Dios de su pueblo es oración, porque cuando se ora de corazón, con convicción, se ora porque tenemos fe. Cuando una persona dobla sus rodillas y ora, está demostrando que tiene fe, que todavía cree que el Dios Todopoderoso le va a responder. Pero la que no ora, pues ya no ora porque no cree. Es como cuando una persona va y sabe que alguien le puede ayudar, tiene las posibilidades, y va con esa persona y dice, oye, mira, ayúdame, échame la mano, mira, por favor. Y le dice, ¿sabes qué? Sí te voy a ayudar. Pero si esa persona no cree, aunque mira, le van a decir a alguien, mira, esta persona te puede ayudar, y no se va a acercar. ¿Por qué? Porque no cree que le pueda ayudar. Así somos muchas veces con Dios. No nos acercamos en oración a Dios porque realmente no hay convicción, no hay fe en que Dios pueda ayudar. Pero dice la Escritura, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, encontrará fe en la tierra, hallará fe en la tierra. Hablando de la oración, ¿sí? Encontrará gente orando, gente de fe que esté orando. Es un interrogante que usted realmente le toca a usted responder. Lo tercero que dice la Escritura es, si buscaren mi rostro. El pueblo necesita humillarse, necesita orar y necesita buscar el rostro del Señor. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Es un sinónimo para decir buscar la voluntad, buscar agradar a Dios, buscar querer saber qué es lo que Dios pide de mí y hacerlo. Y eso es buscar el rostro del Señor. Muchas personas puede que oren, pero de una forma rutinaria, de una forma automática, en automático, y no les interesa si Dios le va a hablar, si Dios le quiere decir algo, ya no les importa. Entonces, hermanos, esa persona no está buscando el rostro del Señor. Una persona puede asistir a un templo, puede asistir a un servicio y puede orar, cantar, ofrendar, dar sus diezmos, etcétera, etcétera, todo lo que se tiene que hacer en un servicio, y estar vacío, y aún así no estar buscando el rostro del Señor. Mucha de la iglesia de hoy en día no busca cuál es la voluntad del Señor para sus vidas, no lee la Escritura con ese deseo de que Dios les hable. Dice el Señor, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare, buscare mi rostro, y por último dice, y se convirtieren de sus malos caminos, y se convirtieren de sus malos caminos. Eso es algo importante. Ya llegamos
a la razón del por qué hay entonces enfermedades entre el pueblo del Señor. Muchas ocasiones es porque su pueblo entonces no está teniendo la vida que Dios quiere. No está teniendo la vida que el Señor quiere que verdaderamente su pueblo tenga. Mire, dice, ¿cómo es eso? Si Dios le dice, conviértete de tu mal camino, ¿por qué es? Si Dios le dice a usted, conviértete de tu mal camino, ¿por qué es? ¿Será que Dios no nos conoce? ¿Será que Dios no entiende nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestra conducta diaria? Claro que Dios conoce. Entonces, los malos caminos que aquí dice el Señor envuelven todas las esferas de la vida del ser humano, como por ejemplo los pensamientos. Hay personas que dicen, bueno, yo nunca le he robado un chicle a nadie, pero tienen malos pensamientos con relación a las personas, con relación a sus semejantes. Otras veces una persona tiene malos sentimientos y pensamientos, ¿verdad? Sentimientos con su prójimo. Puede ser tan cercano como del esposo a la esposa al esposo, padres hacia los hijos hacia los padres, hacia los parientes, hacia conocidos o hacia vecinos, hacia compañeros de trabajo. Hay malos sentimientos. Es parte de los malos caminos de los cuales se debe convertir el pueblo del Señor. Malas palabras también. ¿Será que hay cristianos que todavía se les salen malas palabras? Es claro, es Santiago, se cita más de una ocasión que una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. ¿Cómo es pues que un cristiano pueda alabar al Señor, adorar al Señor y a la vez maldecir o hablar mal de un hermano? ¿Sí? A lo mejor no dice palabras obscenas, pero levanta un chisme o una murmuración contra uno de sus prójimos, en la iglesia o fuera de la iglesia. Es algo que el Señor no tolera, que Dios no tolera. Entonces Dios quiere que su pueblo se convierta de sus malos caminos, cualesquiera que estos sean. Convertirse es ir en una dirección, ir en un sentido, dar media vuelta y ir en sentido contrario. Eso es convertirse. Hay personas que no se han convertido de sus malos caminos, ¿sí? Ya tienen tiempo llegando a la iglesia, tienen tiempo aparentemente buscando de Dios, pero resulta que sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras y sus acciones no han cambiado mucho desde que llegaron al camino del Señor. Entonces, llegamos al versículo que es muy citado, o la parte de este versículo 14 que es muy abrazada, muy compartida en las redes sociales, y porque es de esperanza, pues sí está bien. Y dice lo siguiente, versículo 14 de 2 de Crónicas 7, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, para que el Señor quite sus juicios, Señor quite los castigos de sobre la tierra, y sobre todo que los quite de sobre su pueblo, porque acuérdense que empezamos diciendo que Dios le dice a Salomón, y si yo enviare
falta de lluvia, y si yo enviare la langosta, y si yo enviare enfermedades a mi pueblo, ¿sí? A mi pueblo. ¿Qué cosa? Que ha andado orgulloso, a mi pueblo que no ha estado orando, a mi pueblo que no ha estado buscando mi rostro, a mi pueblo que no se convierte de sus malos caminos. A ese pueblo Dios le va a permitir que le lleguen las plagas, la escasez, las situaciones más adversas. Pero dice, pero si este pueblo hace lo contrario, en lugar de ser soberbio, se vuelve humilde. En lugar de estar falto de oración, ora y ora con convicción. Y busca cuál es mi voluntad para su vida. Y se convierte de sus malos caminos. Entonces, o después de esto, es lo que quiere decir aquí entonces, después de esto, dice, yo oiré desde los cielos. Después de que el pueblo del Señor haga estas 4 cosas que debe hacer, entonces, después de que las hagamos, entonces Dios va a oír desde los cielos. Dios va a poner atención. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la angustia algunos están como ahorita compartiendo pasajes, diciendo, hermanos, oren, y hay gente cantando en sus hogares, y todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero si no están dispuestos a convertirse de sus malos caminos, si no están dispuestos a hacer lo que es la voluntad de Dios para sus vidas, si no están dispuestos a ser humildes, y si no, su oración es solamente por la necesidad en lugar de la convicción que debe venir en medio de esa oración. Si no es de esa manera, ¿saben qué? Dios no escucha esa oración. O sea, sí la escucha, pero no atiende a las peticiones. Pero si su pueblo se humilla y ora y quiere hacer de corazón la voluntad de Dios y se convierte de sus malos caminos, entonces, después de que haga en su pueblo estas cosas, dice Dios, da la respuesta, entonces yo oiré desde los cielos. Yo voy a oír desde los cielos. Y eso es lo primero. Entonces, como diciendo, hasta que hagan estas cosas, yo los voy a atender. Yo voy a atender. Y entonces yo me voy a fijar en ustedes. Y número 2 dice, y perdonaré sus pecados. No dice, les voy a quitar todos los males. Lo primero que dice el Señor es, voy a perdonar sus pecados. ¿Por qué dice eso? Lo más importante para nosotros debe ser la salvación de nuestra alma, la salvación eterna, el perdón de nuestros pecados. Los evangelios narran la historia de Jesús predicando en un hogar. Había muchísima gente y trajeron a un paralítico, sus amigos, ahí lo traían en su cama. No lo pudieron introducir por la puerta porque la gente estaba amontonada. Y subieron por el techo, lo hicieron descender. Y cuando ya estuvo abajo, Jesús lo que le dice no es primero, mira, sé sano. Lo que Jesús le dice es, tus pecados te son perdonados. Y murmuraron, ¿cómo es posible que Jesús perdone pecados? ¿Verdad? Ya sabemos la historia. Y Jesús, luego de que le perdonó sus pecados, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue. Entonces, hermanos, para decirles que en la Escritura se registra que antes que venga la sanidad, antes que venga la salud, antes que venga el levantar, en este caso, el castigo de Dios sobre su pueblo, tiene que haber perdón de pecados. Y el perdón de pecados no se efectúa si no hay un cambio, si su pueblo no cambia, ¿sí?
Ahora, dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿La iglesia del Señor ha pecado? ¿Será que el pueblo del Señor peca? ¿Será que no hay envidias, pleitos, contiendas, divisiones? ¿Será que no hay maltrato en los hogares cristianos? ¿No hay maltratos en los matrimonios, de los padres hacia los hijos? ¿No hay desobediencia de los hijos a los padres? Y el mundo, lógicamente, también ha pecado contra Dios. Pero hay solución: arrepentirse, convertirse de los malos caminos. Después de que Dios nos perdone, entonces dice Dios, y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Es decir, aquello que estaba trayendo la falta de lluvia se va a ir. Va a venir la lluvia a su tierra. Esa plaga que estaba consumiendo la provisión y había escasez entre su pueblo se iba a ir. Iba a venir la abundancia. La enfermedad que había enviado Dios sobre su pueblo, cualquiera que fuere, se iba a ir, se va a quitar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. Entonces, hermano, nosotros necesitamos cumplir con esto que el Señor nos manda. ¿Quiere usted estar seguro de que la plaga no va a tocar su hogar, de que la plaga no va a tocar su familia? ¿Quiere usted estar seguro en lo espiritual? Aquí está claro, hablado por Dios mismo, revelado por Dios mismo a Salomón. Dios quiere un pueblo que esté humillado. Dios quiere un pueblo que esté en oración de corazón hacia Él. Dios quiere un pueblo que busque hacer su voluntad, no acomodar la voluntad de Dios a sus gustos. Y Dios quiere un pueblo que se convierta. Dios no dice, yo quiero un pueblo que jamás peque. No, yo quiero un pueblo que nunca se equivoque. Dios lo que quiere es un pueblo que se convierta de sus malos caminos, que cambie. Si se ha equivocado, que cambie, que sea diferente. Cuando seamos ese pueblo, Dios va a escuchar siempre nuestras oraciones. Cuando seamos ese pueblo, hermanos, entonces Dios va a perdonarnos lo que hayamos hecho mal. Dios nos los perdonará. Y número 3, Él sanará nuestra tierra. Él nos va a proveer y Él nos va a librar de las plagas y las pestilencias, de todas las epidemias o pandemias que vengan sobre este mundo. Entonces, hermano, concluimos leyendo el versículo 15, que dice así: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios, después de que ha hablado esta palabra, a usted que ha escuchado la palabra del Señor, le dice: yo voy a estar atento, yo voy a ver qué vas a hacer con la palabra que has escuchado, yo voy a poner atención en qué es, cuál es tu respuesta a mi palabra. Dice: y atento mis oídos a las oraciones, ¿sí? Para ver si hay arrepentimiento, para escuchar si hay un corazón que está verdaderamente arrepentido y quiere cambiar. Hermanos, Dios es fiel. Y si usted y yo somos esta iglesia, este pueblo, no debemos temer a la epidemia, no debemos temer a las pandemias, que saben que, hermano, no es la primera y no va a ser la última, pero nuestra seguridad debe estar en Dios. Le invito en esta hora que oremos al Señor
le digamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos a Dios. Padre de los cielos, en esta hermosa hora te damos gracias por tu palabra que has hablado en nuestras vidas, por el consejo, Señor, para tu pueblo y para el mundo. Tú quieres, Señor, el bien de todo hombre. Tú quieres el bien de tu iglesia. Pero, Señor, tú también quieres cambios en tu iglesia y cambios en la sociedad también. Tú quieres, Señor, que las gentes, que tu pueblo ande, Señor, humildemente delante de ti y delante de sus prójimos. Tú quieres un pueblo, Señor, que haga oraciones de oración, de convicción, que a lo mejor de principio no pueda orar muchas horas, pero esos minutos que ore sean entregando su corazón en oración delante de ti. Tú quieres un pueblo, Señor, que busque tu voluntad, qué es lo que tú quieres para sus vidas, y que cuando tú le reveles tu voluntad, quieran aplicarlo a su vida. Ese es el pueblo que tú quieres. Y quieres un pueblo que, aunque no sea enteramente perfecto, busque la perfección, se convierta de su mal camino, no se amolde a vivir de una forma que no sea agradable a ti, sino por el contrario, que busque cambiar cada día. Entonces, Señor, siendo este pueblo, tú siempre oirás la oración, siempre atenderás a la oración, tú siempre darás una respuesta a tu iglesia. Nos perdonarás y sanarás toda enfermedad y sanarás, quitarás toda escasez, toda aflicción de sobre la vida de tu pueblo. Padre, gracias, gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximamente.